Lo que viene para ti no es una sospecha pequeña, es la confirmación de que alguien ha estado sonriendo delante, mientras por dentro deseaba verte fallar, justo en eso que más ilusión te hacía levantar. San Miguel marca una verdad muy concreta: esa persona no soporta tu avance, no tolera tu luz tranquila, y lleva tiempo intentando ensuciar tu nombre donde más daño podría hacerte. Lo fuerte no es solo la envidia, lo fuerte es que ya notaste señales raras, miradas que se alargan demasiado, silencios fríos después de una buena noticia, y esa sensación incómoda de no saber por qué algo cambió. Has vivido días en los que todo parecía normal, pero al llegar la noche, algo dentro de ti seguía removido, como cuando repites una conversación en la cabeza, y detectas un gesto extraño que en su momento dejaste pasar. Veo cansancio acumulado, no solo por lo que haces, también por la carga de sentir que debes medir palabras, pasos y planes, porque alguien cerca parece alegrarse demasiado cuando algo se retrasa. Si quieres apartar de tu camino a quien disfruta viéndote tropezar, escribe abajo: no me rompen ni hoy, regala tu like y sigue conmigo, porque esto tiene un fondo mucho más serio de lo que parecía. No estás imaginando nada, y necesito que eso se te quede grabado, porque una parte de tu malestar viene de haber dudado de tu propio instinto, como si exageraras cada vez que algo no terminaba de cuadrar. Aquí aparece una persona muy concreta, alguien que sabe detalles de tu vida, que escucha con atención selectiva, que finge consejo cuando en realidad recoge información, como quien guarda cerillas cerca de una cortina. Lo inquietante es que su rabia no nació de un gran conflicto, nació de algo más pequeño y más humano, de compararse contigo en silencio, de sentir que lo tuyo avanza incluso cuando vas con miedo. Y cuando alguien se obsesiona con compararse, empieza a convertir cada paso ajeno en una ofensa personal. Por eso hubo comentarios con doble filo, cambios de trato, y un aire raro que no sabías explicar sin parecer injusto. Lo importante es que ya no hace falta seguir poniendo excusas por esa persona, porque aquí se ve con claridad que la intención no era cuidarte, era colocarte por debajo. También se marca que hubo una etapa donde esa enemiga pudo acercarse bastante, quizá por trabajo, por familia, por círculo de confianza, o por esa costumbre tan humana de dar varias oportunidades, antes de aceptar lo evidente. No era solo la persona que opina, era la que observaba cuando estabas más sensible, cuando dudabas, cuando necesitabas apoyo, porque ahí encontraba el momento perfecto para sembrar inseguridad, sin dejar huella clara. Si quieres que la verdad empiece a ponerse de tu lado, escribe abajo: merezco paz de verdad, suscríbete y quédate muy cerca, porque lo que se destapa ahora cambia por completo la forma de mirar a esa persona. Hay un detalle que cambia mucho la lectura: esta enemiga no actúa únicamente por maldad seca, actúa porque siente que tu sola presencia le recuerda todo lo que no se atreve a hacer con su propia vida. Por eso, a veces imitó gustos, palabras o decisiones tuyas, y al no conseguir el mismo efecto se llenó de una mezcla amarga, esa que hace a alguien copiar primero y criticar después. Seguro recuerdas ese momento en que compartiste algo bonito, un logro, una compra, una ilusión sencilla, y la reacción fue extraña, demasiado plana, demasiado rápida, o incómodamente irónica. Ahí empezó a verse que el problema no era lo que hacías, era que lo hicieras sin pedir permiso, sin rebajarte, sin quedar pequeño para que otro se sintiera grande. Y todavía hay un matiz más, porque esa persona cree que te conoce mejor de lo que realmente te conoce, y esa falsa confianza le hizo pensar que podía tocar ciertos límites, sin consecuencias. Hay otra cosa que me aprieta la voz al decirla, porque muestra hasta qué punto esto fue real en tu día a día. Esa enemiga ya intentó influir en cómo otros te perciben, y no una sola vez. Se ve una cadena de frases soltadas con apariencia inocente, pequeñas insinuaciones, medias verdades, bromas cargadas, ese estilo de comentario que deja una mancha sin parecer un ataque frontal. ¿Tú notaste algo? Claro que sí, quizá en un cambio de trato, en una distancia repentina, en alguien que dejó de contarte cosas, y aunque trataste de seguir como si nada, por dentro sabías que había una mano moviendo hilos. Lo que aún no encajaba era el motivo verdadero, porque pensabas en enfados, malentendidos o celos pasajeros, y lo que aparece aquí es mucho más continuo, más frío, más insistente. No me gusta endulzarlo, porque aquí se ve una intención de hundirte en un momento concreto, justo cuando estabas empezando a levantar cabeza, a coger ritmo, a sentir que algo por fin salía mejor. Esa persona percibió tu recuperación,
vio que dejabas atrás una etapa de agobio, y en lugar de alegrarse, sintió prisa por tocar de nuevo tus puntos débiles, antes de perder el control sobre la situación. Quiero saber si también notas esas sonrisas raras que no abrigan nada, dímelo abajo, porque cuando una mirada pesa más que una palabra casi siempre ya estabas captando algo muy verdadero. Lo más delicado es que no todo fue visible, hubo movimientos hechos desde la sombra, quizá mensajes cruzados, versiones manipuladas, silencios elegidos con mala idea, o una forma de contar lo tuyo que te dejaba mal, sin necesidad de mentir del todo. Eso desconcierta mucho, porque cuando el daño no llega de forma directa, cuesta defenderse, y uno termina revisando si de verdad dijo algo mal, si fue demasiado sensible, si habría entendido mal el ambiente. Pero aquí la lectura se planta firme. No eras sensible de más, estabas recibiendo algo sucio, de ese tipo de tensión que se mete en el cuerpo, y te deja agotado sin saber por qué. Incluso aparece un recuerdo muy reconocible, ese instante en el que saliste de una conversación sintiendo un nudo extraño, como cuando cierras la puerta de casa, y en vez de alivio, te acompaña una inquietud difícil de nombrar. Y eso ocurrió porque tu intuición estaba intentando protegerte, antes de que tu mente aceptara lo que ya se estaba viendo. Lo más fuerte llega cuando miro el origen de esa rabia, porque no empezó en el momento que crees, empezó antes, en una temporada donde sin darte cuenta despertaste admiración y rechazo al mismo tiempo. Esa mezcla es peligrosa, porque desde fuera parece cercanía, incluso interés, pero por dentro ya se estaba formando una competencia muda, una necesidad de ver hasta dónde podían frenarte sin que reaccionaras. Hay una escena concreta que aún no has colocado en su lugar, una frase pequeña, un gesto torcido, una ausencia llamativa cuando más merecías apoyo, y cuando eso encaje vas a entender por qué esta persona nunca estuvo tan cerca como aparentaba. Escorpio, la situación actual tiene un peso muy claro, estás entre el cansancio de haber aguantado demasiado, y el alivio de empezar a entender que no era paranoia, era una presión real que se colaba en lo cotidiano. Se ve que has estado haciendo tu vida, cumpliendo, resolviendo, tirando de ti incluso en días torcidos, pero una parte de tu energía se iba en sostener ambientes incómodos, y en descifrar cambios de actitud ajenos. Aparece alguien del entorno cercano, una persona que habla con tono correcto delante de otros, que sabe guardar las formas, pero que en privado lanza pullas, compite, minimiza o intenta quitar mérito cuando deberías estar celebrando. Y lo más revelador es que no actúa igual con todo el mundo, contigo activa una especie de obsesión contenida, porque cree que representas eso que no puede controlar ni imitar del todo. Lo que parecía una mala racha social o emocional empieza a mostrar otro mapa, y de pronto varios detalles de los últimos meses cambian de significado. Veo también a una persona que no fue enemiga desde el principio, alguien que pudo acercarse con admiración, con curiosidad genuina, incluso con cierto cariño, pero que se fue torciendo cuando notó que no podía ocupar tu lugar. A veces esto pasa en escenas muy humanas, una reunión donde te sale algo bien sin buscar protagonismo, una conversación donde alguien te escucha más a ti, un proyecto donde avanzas con menos ruido y más resultado. Hay algo muy de calle en esto que te cuento, porque cuando alguien se amarga al ver tu calma, se le nota en los detalles, y me nace saber si lo has vivido de cerca con una amistad o con un familiar. Aquí aparecen dos escenarios que pudieron mezclarse, uno de trabajo o dinero, donde tu esfuerzo empezó a notarse más de lo esperado, y otro emocional, donde recuperaste seguridad después de una etapa, que te dejó temblando por dentro. Esa enemiga percibió ambas cosas, la mejoría externa y la interna, y eso la inquietó todavía más, porque mientras intentabas recomponerte, esa persona esperaba verte seguir pequeño, dudando, pidiendo permiso. Seguramente hubo un comentario que sonó a consejo, pero te dejó peor de lo que estabas, como esas frases que se disfrazan de ayuda, y te hacen revisar tu valor durante horas. Y si alguna vez te fuiste a dormir, dándole vueltas a una conversación aparentemente normal, ahora entiendes por qué tu cuerpo no la vivió como algo inocente. No era imaginación, era una agresión fina, de esas que no hacen ruido fuera, pero desgastan por dentro. Hay otra presencia alrededor, alguien que empezó a notar que algo no encajaba, una amistad sensata, una persona mayor de la familia, o incluso alguien muy observador en el trabajo, que sin decirlo todo ya percibía tensiones extrañas. Esa persona no tenía todas las pruebas, pero sí detectó que contigo había un trato distinto,
una especie de fiscalización constante, como si siempre hubiera algo que cuestionar o corregir, cuando eras tú quien estaba delante. Eso importa mucho, porque confirma que no estabas aislado en tu percepción, había ojos viendo trozos del mismo problema, aunque cada cual lo entendiera a medias. Lo que más sube la intensidad ahora es esto: la enemiga no solo deseaba frenarte, también quería que pareciera que eras tú quien generaba conflicto, y esa maniobra es muy vieja, pero duele porque deja a la víctima explicándose demasiado. Puede haber pasado en charlas donde te notabas a la defensiva, en grupos donde preferiste callarte para no dar pie, o en días donde saliste pensando que otra vez habías quedado como quien exagera. Necesito que me digas abajo si también tienes la costumbre de callarte, para no liarla, porque esa manía tan común, cuando hay alguien manipulando, termina haciéndote cargar con culpas que ni te pertenecen. Veo además un patrón que quizá no habías relacionado con esta persona: tu cansancio repentino después de ciertos encuentros, esa bajada anímica rara tras compartir algo íntimo, o ese impulso de esconder planes bonitos por miedo a que se estropeen. Eso no nació de la nada, se formó por repetición, por pequeñas experiencias donde contar algo tuyo terminaba dejando un sabor agrio, como cuando sales ilusionado con una idea, y vuelves a casa sintiendo que mejor no habrías dicho nada. Tu intuición aprendió a protegerse antes de que tu mente tuviera pruebas claras, y por eso has puesto distancia en algunas cosas sin poder explicártelo del todo. Lo fuerte es que esa reserva tuya, que parecía miedo, en realidad fue una defensa muy inteligente, y ahora la lectura te la devuelve como una señal de lucidez, no como una debilidad. A medida que esto se aclara, se ve que la enemiga ya cometió un error importante. Dejó huellas en su forma de actuar, repitió demasiado ciertos gestos, se contradijo, o mostró una alegría mal disimulada cuando algo se torció en tu vida. Esas huellas no siempre son espectaculares, a veces son detalles mínimos, una ausencia cuando necesitabas apoyo, una presencia excesiva cuando quería enterarse de todo, una frase clavada justo donde sabía que dolía. Cuando uno mira solo un episodio, duda, pero cuando junta varios, el dibujo aparece con una claridad que pone la piel en alerta. También se muestra un cambio en ti que a esa persona le inquieta muchísimo. Ya no reaccionas igual, ya no buscas tanta aprobación, ya no justificas lo injustificable con la misma facilidad, y esa transformación le corta margen de maniobra. Puede que últimamente hayas sentido ganas de ordenar vínculos, de cuidar más tu paz, de no responder al instante, de observar antes de hablar, y todo eso está moviendo el suelo bajo quien se alimentaba de tu apertura total. A veces basta con mirar distinto para que el otro se delate sin querer, y me interesa saber si has empezado a notar más cosas, desde que decidiste guardar silencio en algunos temas. Lo que termina de encajar aquí es muy íntimo, porque conecta con algo que ya sabías, aunque no quisieras ponerle nombre, esa incomodidad constante al compartir buenas noticias con cierta persona, no era timidez, era memoria emocional. Tu cuerpo ya había registrado qué pasaba cada vez que brillabas un poco, cada vez que te permitías ilusionarte, cada vez que te mostrabas más libre o más fuerte, de lo que esa enemiga podía soportar. Y cuando eso se entiende, hay una verdad que cae con un peso muy raro, porque no solo reconoces a quien quiso dañarte, también reconoces cuántas veces te apagaste para evitar su reacción. Escorpio, ahora llega la verdad que cambia la lectura por completo, porque esa enemiga no te atacó solo por celos, te atacó porque intuía que ibas a salir de un periodo duro, con más fuerza de la que nadie esperaba. Eso altera todo lo anterior, ya no hablamos solo de comparaciones o comentarios feos, hablamos de una persona que detectó tu renacimiento, antes incluso de que tú lo vieras claro, y trató de cortarlo de raíz. Mientras estabas ocupado en sobrevivir, en recomponerte, en mantenerte digno en medio del cansancio, alguien ya estaba leyendo tu potencial futuro como una amenaza personal, y esa es la parte más impresionante. Te temieron cuando todavía estabas sanando, porque incluso roto seguías teniendo algo que no podían apagar. Y esa percepción ajena, aunque cruel, confirma una grandeza que llevabas tiempo sin reconocer en ti. Aquí aparece un giro inesperado. La enemiga no actuó sola del todo, hubo al menos una persona que facilitó información, que escuchó versiones sesgadas, o que por comodidad dejó correr un relato injusto sin pararlo. No necesariamente fue por maldad profunda. A veces la gente se vuelve cómplice por cobardía, por interés o por esa manía tan humana, de creer primero al que habla con más seguridad.
Eso explica por qué hubo momentos en los que sentiste que el ambiente entero estaba raro, como si varias miradas supieran algo de ti que tú nunca habías dicho. Cuando un rumor se cocina entre silencios, casi nadie da la cara, y me dan ganas de leerte abajo. Si alguna vez notaste ese frío extraño de entrar en un sitio y sentir que faltan palabras sobre la mesa. La motivación oculta de esa enemiga tiene mucha sombra, porque no solo envidia lo que logras, envidia la forma en que te levantas después de caer, y eso es algo que no puede copiar con un disfraz amable. Se ve una vida interna muy vacía en esa persona, bastante pendiente de compararse, de medir quién recibe atención, quién avanza, quién inspira confianza sin esforzarse tanto por agradar. Por eso necesitó bajarte, porque verte bien activaba una sensación de fracaso propio, que no sabía gestionar, y en lugar de revisar su vida, eligió ensuciar la tuya, y esa elección deja una marca clara en todo lo que hizo. Lo más fuerte es, que mientras pensabas que el problema podía arreglarse con diálogo o distancia, esa persona seguía alimentando por dentro una competición, que nunca aceptó confesar. Esa persona seguía alimentando por dentro una competición, que nunca aceptó confesar. Hay otra revelación que duele pero libera: algunos obstáculos recientes no eran simples retrasos del destino, ni pura mala suerte. Estaban conectados con interferencias humanas muy concretas. Veo planes frenados, conversaciones torcidas, apoyos que se enfriaron justo antes de materializarse, y detrás de eso aparece la mano de quien supo tocar el entorno, en el momento exacto. No hablo de un poder absoluto sobre tu vida, porque no lo tiene, hablo de pequeñas acciones que hicieron más cuesta arriba, lo que ya era delicado. Y aún así no logró destruir lo esencial, solo retrasó, ensució y confundió, que no es poco pero tampoco es victoria. Lo que cambia todavía más la interpretación, es que hubo una etapa donde confundiste protección con autocensura, pensaste que lo mejor era hacerte más pequeño, contar menos, pedir menos, incluso rebajar tu entusiasmo para no despertar reacciones extrañas. Esa estrategia te salvó en parte, pero también te hizo cargar con un papel que no era justo, el de vigilarte para que otros no se incomodaran con tu brillo. Esto toca una fibra muy real, porque demasiada gente aprende a no celebrar por miedo a la mirada ajena, y si te ha pasado me gustaría leerte, porque sé el peso silencioso que deja esa costumbre. Ahora se abre un punto caliente, porque la enemiga empieza a perder terreno por un motivo muy simple: ya no puede predecirte igual, y cuando no puede anticipar tus pasos, su capacidad de dañarte baja mucho. Veo una retirada rara, cambios de tono, intentos de parecer neutral, o incluso una cercanía impostada para medir qué sabes y cuánto has comprendido. Eso crea una tensión fuerte, porque en el fondo presiente que algo se te está aclarando, y cuando una persona así nota que la has leído bien, se inquieta más de lo que aparenta. Es probable que en un plazo corto percibas un gesto definitivo, no necesariamente un gran drama, a veces basta una frase mal colocada o una reacción fuera de lugar, para que todo termine de caer por su propio peso. Y cuando ocurra, no hará falta discutir demasiado, porque vas a ver el mecanismo entero con una lucidez que asusta por lo exacta. También se muestra un apoyo importante, que entra con más fuerza de la que imaginas, una persona leal, práctica, con mirada limpia, que no compra espectáculos y que sabe distinguir el veneno, disfrazado de cordialidad. Ese apoyo puede aparecer como conversación sincera, como información que te llega, como invitación a un lugar distinto, o como una oportunidad que se abre sin pasar por manos contaminadas. Esto no solo compensa, también cambia el tablero, porque te permite moverte sin depender tanto de quien quería cerrarte puertas. Lo que me impresiona es que la consecuencia ya está tomando forma, y quizá la sientes sin llamarla por su nombre: te estás volviendo más selectivo, más sereno, menos disponible para dinámicas que antes tolerabas por costumbre, por pena o por evitar líos. Eso no es frialdad, es dignidad reorganizándose, es el alma diciendo hasta aquí con una firmeza nueva, muy distinta al cansancio triste de otros tiempos. Hay un momento precioso cuando uno deja de explicarse tanto, y simplemente toma distancia, y si notas que te está pasando, escríbelo abajo, porque ese cambio silencioso vale oro. Aún así queda un impacto directo por comprender, porque cuando caiga la última venda, no solo sabrás quién era tu enemiga número 1, también entenderás qué decisión concreta debes tomar, para que tu realidad inmediata cambie de verdad. Se ve un corte de acceso, una protección mucho más clara sobre tus planes,
y una sensación de alivio que llega casi pegada a una oportunidad que esa persona quería bloquearte. Cuando esas dos cosas coincidan, vas a notar que la vida se mueve más deprisa, como si al cerrar una puerta equivocada se abrieran varias a la vez. Escorpio, aquí empieza la recompensa que merecías, porque después de tanta tensión aparece una limpieza nítida, de esas que no hacen ruido pero cambian la respiración, el sueño, y hasta la manera de entrar en un sitio. Lo mejor de todo es que no necesitas venganza para ganar, necesitas claridad, límites y una decisión firme sobre a quién das acceso a tu energía, a tus planes y a tu parte más vulnerable. En cuanto hagas ese ajuste, la sensación de desgaste baja mucho, y lo notas en cosas concretas, menos ansiedad al compartir, más foco al trabajar, más ligereza al despertarte, más ganas de volver a creer en lo bueno. La protección de San Miguel no aparece aquí como un adorno bonito, aparece como corte limpio sobre lo que venía drenándote desde hace tiempo. Y cuando esa protección se asienta, lo que antes parecía niebla se convierte en una certeza muy práctica. Ya sabes con quién sí, ya sabes con quién no, y eso te devuelve un poder enorme. Veo oportunidades muy claras abriéndose en cuanto marques distancia real, una mejora en dinero o trabajo, una noticia que vuelve a moverse, un contacto útil, o una propuesta que llega por un camino distinto al que esperabas. Lo interesante es que esta vez no nace desde la ansiedad de demostrar nada, nace desde una posición más fuerte, más sobria, más consciente de tu valor. Quiero leerte una cosa sencilla y muy real. Dime abajo si eres más de guardar silencio o de hablar claro, cuando notas mala intención, porque esa respuesta cuenta mucho, en la forma en que vas a proteger lo que viene. También se te devuelve una alegría que parecía recortada, la de contarte a ti mismo los planes sin miedo, la de disfrutar algo bueno sin pensar enseguida en quién podría estropearlo, la de confiar en tu criterio con menos ruido alrededor. Hay una renovación emocional muy bonita, parecida a cuando ordenas un cajón que llevaba meses revuelto, y de pronto encuentras espacio donde antes solo había saturación. Eso no borra lo vivido, pero sí le da otro sentido, porque entiendes que el dolor te enseñó a distinguir mejor, entre cercanía y acceso, entre amabilidad y lealtad, entre compañía y consumo de tu luz. Y esa sabiduría no te endurece de forma amarga, te vuelve más fino, más certero, más dueño de tu paz, porque lo que parecía una etapa de desgaste, se convierte en entrenamiento para el nuevo nivel que estás pisando. Aparece además una conversación importante, quizá no con la enemiga directamente, quizá contigo mismo o con alguien que te aprecia de verdad, donde por fin pones palabras limpias a algo que llevabas demasiado tiempo tragando. Esa conversación trae alivio, porque deja de ser una nube informe y se transforma en una verdad nombrada, concreta, manejable. Puede ocurrir en un momento sencillo, caminando, tomando algo, ordenando papeles, haciendo una llamada corta, y justo por eso será tan potente, porque no necesitará teatro para cambiarte por dentro. En lo práctico, veo 3 movimientos que te favorecen mucho, aunque se darán con naturalidad y no como una obligación dura. Cuidar mejor a quién cuentas tus avances, observar reacciones en vez de justificar de inmediato, y dejar de insistir donde ya viste mala intención repetida. Son gestos simples, pero levantan un muro elegante, uno que no necesita gritar para protegerte. Hay hábitos pequeños que cambian una vida entera, y me gustaría saber si últimamente ya estás pensando 2 veces, antes de contar una ilusión, porque a veces esa prudencia es pura inteligencia emocional. Se marca una recuperación de prestigio o de imagen, que te vas a ver especialmente bien, porque donde alguien intentó sembrar duda, termina quedando en evidencia una incoherencia que no depende de ti señalar. La verdad tiene una forma muy curiosa de abrirse paso, no siempre rápido, pero sí con una precisión casi perfecta, cuando ya nadie puede sostener ciertas máscaras sin esfuerzo. No necesitas entrar en guerras, y eso es parte de tu triunfo, porque mientras otros se desgastan calculando movimientos, y vas a poder invertir esa energía en construir. Hay además una oportunidad afectiva o de vínculo importante, no necesariamente romántica, aunque para algunos sí puede rozar ese terreno, que llega con una calidad distinta, más limpia, más madura, menos invasiva. Se ve una persona con intención honesta, alguien que no compite contigo, que se alegra cuando algo te sale bien, que no te drena después de hablar, y que te devuelve esa sensación tan rara y tan sana, de poder bajar la guardia sin pagar un precio. Esto importa muchísimo,
porque después de una traición o una envidia cercana, uno puede cerrarse demasiado, y aquí se marca justo lo contrario, una reapertura inteligente. Quiero que te quedes con algo esencial: no estabas destinado a vivir bajo la sombra de esa enemiga, estabas destinado a descubrirla, a superarla y a salir con un criterio más fino para lo que viene. El daño que intentó hacer no define tu camino, solo revela hasta qué punto tu presencia movía cosas, incluso cuando ibas cansado, y eso, aunque naciera del conflicto, también es una prueba de fuerza. Siento muy de verdad que estás entrando en un tiempo más limpio, y si ya notas un cambio en el ambiente, o en tu forma de mirar a ciertas personas, me encantará leerte, porque ese despertar merece ser reconocido. Lo próximo trae avance, y no de ese que se queda en ideas bonitas, trae hechos, llamadas que sí llegan, decisiones más rápidas, descanso mejor ganado, y una sensación creciente de estar de nuevo en tu sitio. Si mantienes los límites que estás aprendiendo, la mejora se consolida sola, como cuando por fin dejas de regar una planta seca, y dedicas agua a lo que sí puede florecer en tus manos. Veo incluso una pequeña celebración, algo sencillo pero muy simbólico, una compra esperada, una salida, una noticia familiar, un paso laboral, que te hará sentir que el aire vuelve a moverse a favor. Ahí vas a entender del todo que no perdiste el tiempo, que estabas atravesando una prueba de discernimiento, y que la has pasado con más fuerza de la que imaginabas. Sigue confiando en lo que te eriza por dentro cuando algo no encaja, porque esa señal te ha salvado más veces de las que sabes, y vuelve cuando quieras, que estaré esperándote en la próxima lectura.